Somos el equipo número 6 y hablaremos acerca de la unidad 3, selección de componentes para ensamble de equipo de cómputo. 3.1 Chipset. El chipset es el conjunto de chips que se encarga de controlar algunas funciones concretas del ordenador, como la forma en la que se interacciona el microprocesador con la memoria o la caché, o el control de los puertos y slot, ISA, PCI, AGP, USB. El chipset de una placa base es un conjunto de chips cuyo número varía según el modelo, que tiene como misión gestionar todos los componentes de la placa base, tales como el micro o la memoria. Integra en su interior los controladores encargados de gestionar los periféricos externos a través de interfaces como USB, IDE, serie o paralelo. Funciones del chipset. El chipset es el que se encarga de enviar y recibir información a cada uno de los elementos que conforman a una placa madre, es decir, al procesador, memoria, base de datos, entre otros más. Es justamente así que el chipset trabaja como cada uno de los elementos una placa madre, ayudándose para ello de dos puentes que le sirven de mucho en cada función. Así, por ejemplo, el chipset tiene un puente norte y un puente sur, mismos que tienen sus determinadas áreas de manejo y control para que al final acaben comunicándose en su centro, que es el chipset. El chipset se almacena de toda la información que contiene una placa madre, las características de las mismas tales como el tipo de memoria que debe ser instalada en dicha placa, así como la capacidad máxima de esta, puede aceptar tanto la velocidad del procesador como del tipo de memoria RAM a implementar. Veremos cuáles son sus puertos: el puerto norte y el puerto sur. El puerto norte es el calificado como el chip principal y el fundamental para el rendimiento del equipo, ya que es el que se encarga de intercomunicar a los dispositivos más rápidos de la computadora estándar, es decir, el procesador, la memoria RAM y el puerto AGP. En cambio, el puerto sur es el que se encarga de controlar un gran número de dispositivos. Sus funciones principales y comunes de todos los chipsets actuales son el bus PCI, los puertos IDE y la USB y un adaptador de sonido. En realidad, internamente todos estos dispositivos están conectados al bus PCI. Aquí en esta imagen vemos lo que es un puerto norte y lo que hace su puerto sur. El chipset se clasifica en clases. La primera es vía apoyos. Un chipset bastante bueno, se caracteriza por tener soporte por casi todo lo imaginable, aunque suelen ser algo más lentos que estos al equiparlos con microintel. Otro de ellos es el chip CIS, ALI, VLSI, ETQ para Pentium. Como los anteriores, sus capacidades son avanzadas, aunque su velocidad sea en ocasiones algo más reducida si lo usamos con micros Intel. Otro sería el chipset de Intel para Pentium 2. A decir verdad, aún sin competencia seria, lo que no es de extrañar teniendo un Pentium 2, solo un añito y siendo Intel, se clasifica en estas clases, que son 440FX, 440LX, 440BX, 440EX y 440ZX. A continuación veremos el segundo punto, que son las aplicaciones. El chipset es el que hace posible que la placa base funcione como eje del sistema, dando soporte en varios componentes e interconectándolos de forma que se comuniquen entre ellos, haciendo uso de diversos buses. Es uno de los pocos elementos que tiene conexión directa con el procesador. Gestiona la mayor parte de la información que entra y sale al bus principal del procesador, del sistema de video y muchas veces de la memoria RAM. En el caso de los computadores PC, es un esquema de arquitectura abierta que establece modularidad. El chipset debe tener interfaces estándar para los demás dispositivos. Esto permite escoger entre varios dispositivos estándar. Por ejemplo, en el caso de buses de expansión, algunas tarjetas madres pueden tener un bus PCI Express y soportar diversos tipos de tarjeta de distintos anchos de buses, L1X, 8X o 16X.
En el caso de equipos portátiles o de marca, el chipset puede ser diseñado a la medida y aunque no soporte gran variedad de tecnologías, presentará alguna interfaz del dispositivo. Entrada y salida. Las computadoras electrónicas modernas son una herramienta esencial de muchas áreas: industria, gobierno, ciencia y educación, en realidad en casi todos los campos de nuestras vidas. El papel que juegan los dispositivos periféricos de la computadora es esencial. Sin tales dispositivos esto no sería totalmente útil. A través de los dispositivos periféricos podemos introducir a la computadora datos que nos sean útiles para la resolución de algunos problemas y para consiguiente obtener el resultado de dichas operaciones, es decir, poder comunicarnos con la computadora. La computadora necesita de entradas para poder generar salidas y estas se dan a través de dos tipos de dispositivos periféricos existentes, los cuales son entrada y salida. Fuente de alimentación. Fuentes de almacenamiento configuradas. La serie MVP es la familia más versátil de fuentes de alimentación de potencia media que utiliza componentes magnéticos del SMD y convertidos en DC-DC internos, combinados con módulos de PFC que pueden ser configurables desde 1 hasta 10 tensiones de salida con valores entre 2 y 60 volts, que con frecuencia se terminan involucrando o necesitando la colaboración de terceras empresas. Estas son adquisición y administración de clientes, proveer y desarrollar servicios para la red y administración del negocio. Negocios. Definitivamente la tecnología en general ha sido la causa principal y la acción más directa para la transformación del trabajo de las organizaciones en la posguerra del siglo XX. Tanto los bienes de la capital duros, computadores, teléfonos, videos, facsímiles, grabadoras, etc., como los programas y sistemas de información y comunicación en general, han incrementado enormemente la productividad y eficiencia de las organizaciones. Tenemos como por ejemplo los siguientes: base de datos en redes de todo orden y topología de sistemas de reservación en aerolíneas, sistemas de contabilidad y nóminas, archivos clínicos en centros de salud, sistemas de conmutación electrónica y un sinnúmero de otras aplicaciones a procesos administrativos. Industria. La industrialización de los servicios de tecnología de información va a redefinir el mercado de términos de cómo las organizaciones evalúan, compran y seleccionan los servicios y cómo los vendedores desarrollan y establecen precios de los servicios. Para lograr esta estandarización se requiere un enfoque hacia las soluciones genéricas y esto debe ser responsabilidad de los proveedores que deben de desarrollar, operar y administrar el resultado de estos genéricos del TI. Aunque los servicios del TI están en proceso de madurez, la madurez de la industria se ha incrementado en aspectos evidentes como la forma en que los servicios son implementados y administrados. En el comercio electrónico, el desarrollo de estas tecnologías y de las telecomunicaciones ha hecho que los intercambios de datos crezcan a niveles extraordinarios, simplificándose cada vez más y creyendo nuevas formas de comercio. Y en este marco se desarrolla el comercio electrónico. Se considera comercio electrónico al conjunto de aquellas transacciones comerciales y financieras realizadas a través del procesamiento y la transmisión de información, incluyendo texto, sonido e imagen. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.